el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Sabe cuál es el pan de los pobres? El pan de cebada. Eso vamos a estudiar ahora. El pan de los pobres es el pan de cebada. ¿Cuáles eran las fiestas anuales de Israel? ¿Sabía usted que hay 3 fiestas en Israel que todos los israelitas a partir de los 12 años tenían que ir al templo? Eran responsables. A partir de los 12 años, todo el mundo es responsable de su propia vida. Así que mientras usted pueda, aproveche de enseñarle a sus hijos, porque a partir de los 12, ellos son responsables de sí mismos. Eran 3 las fiestas que tenían que cumplir los israelitas: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. De las 3, la más importante era la Pascua, Pashá, cuyo significado es paso o tránsito. Cuando ellos salieron de Egipto, después de 400 años de esclavitud, fue el día 14 de Nisán, que luego se convirtió para ellos en el primer mes del año religioso. Pentecostés, conocida por varios nombres, una de ellas es la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, la fiesta de los 50 días, Penta 50, de ahí viene Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y esta fiesta de Pentecostés se refería a la cosecha de los cereales. Y curiosamente, la cosecha de la cebada antecedía la cosecha del trigo. Y con eso se ofrecían 2 ofrendas de primicias en el templo del Señor. La cebada se cultivaba desde los tiempos antiguos en Egipto. También fue conocida por los griegos, fue conocida por los romanos. La utilizaban para elaborar pan y era la base de alimentación para los gladiadores romanos. Era conocida como fiesta de los panes sin levadura, recordando el pacto de Dios con su pueblo. Y también esa fiesta era como una fiesta de acción de gracias, de gratitud por las bendiciones de Dios. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos, en hebreo Sukkot, la fiesta de las tiendas, la fiesta de las carpitas, de los tabernáculos. Esa era una de las festividades que, según el historiador de los judíos, que también era judío, Flavio Josefo, se celebraba el 15, que corresponde al mes de octubre. Este día también se llamaba el Yom Kippur o Día de la Expiación. Era un día de ayuno, era un día de tristeza, era un día conocido por los israelitas como el Día del Perdón o el Día del Gran Ayuno, para que el pueblo se purificase y estuviese prometido, o mejor dicho, preparado para entrar en la tierra prometida de Canaán. En estas 3 fiestas anuales, los israelitas estaban obligados a presentarse en Jerusalén. ¿Cuál era la fiesta? La primera, la Pascua. La segunda, de los panes sin levadura o primicias. La tercera, la fiesta de la cebada, donde se mecían los granos.
Éxodo capítulo 13, verso 4 al 5. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, esa tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Era en este mes cuando ellos comenzaban a celebrar la fiesta, a recordar su salida, la fiesta del grano de cebada, y con esa cebada ellos hacían panes sin levadura. ¿Conocen el pan pita? El pan pita es un pan así blanco, como cara pálida, blanco así y delgadito. Y yo mandé comprar para mostrarles, pero no habían hecho. Yo quería mostrarles cómo era el pan pita. Entonces ellos hacían sus panes así porque es un pan que no tiene levadura. Entonces, aquí en este grano de cebada nosotros encontramos una enorme cantidad de elementos proféticos a los cuales el Señor Jesús dio cumplimiento desde su nacimiento hasta su resurrección. Solo vamos a nombrar unos cuantitos. Juan capítulo 6, verso 51. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51. Otra vez comienzo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando los judíos escuchaban estas palabras, se preguntaban cómo Jesús podía darles de comer su carne. Ellos recordaban que sus padres comieron maná en el desierto, pero ahora ellos no tenían ni idea de lo que Jesús estaba hablando. Hay que vivirlo para que la palabra sea parte de nosotros. Por ejemplo, cuando se ve una marraqueta de pan en una panadería, ese pan solamente se convierte en parte mía si yo lo como, ¿no es cierto? Si yo no lo como, sigue siendo un pan que está en vitrina, pero no es parte de mí. Cuando yo lo como, entonces el pan se convierte en parte mía. ¿Por qué? Porque está en mi estómago. Si abro la Biblia y leo lo que dice ahí y lo creo, entonces se convierte la palabra de Dios en parte mía. Si yo abro la palabra, la escritura, y la leo y no la creo, entonces la palabra no es parte mía. No me va a cambiar, no me va a transformar, no me va a hacer una nueva criatura, porque para que yo pueda cambiar, tengo que creer lo que estoy leyendo. ¿Entiende? Hebreos capítulo 4, verso 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir la palabra acompañada de fe en los que oyeron. Cuando la palabra de Dios va acompañada de fe y mi obediencia se convierte en una parte de mí, recién la palabra me trae el beneficio
y la bendición. Porque Cristo es el pan que bajó del cielo y el que da vida al mundo. Juan 1:14 dice, en Él, en Cristo, la palabra de Dios se hizo carne, se hizo humana. Esto significa que vivió toda la palabra en su vida. Es por eso también que también una gloria celestial se reveló a través de su cuerpo. Juan capítulo 6, verso 55. Dice, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. En aquel tiempo la cebada tenía un precio bien bajo porque no tenía tanto sabor como el trigo. Y la cebada era conocida en el antiguo Israel como el pan de los pobres. Y ese es precisamente el propósito que el Señor vino a cumplir entre nosotros, ser el pan de los pobres espirituales. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. E investigando esto, encontré que en la época de Jesús, los panes de cebada era el alimento de los pobres. Y el niño que entregó los panes y los peces, los panes eran de cebada. Y esos panes se horneaban del tamaño del pan pita. No necesitaba levadura. Recuerden que cuando salieron los esclavos de Egipto, llevaron su masa de pan. ¿Por qué? Porque no tenía levadura. Y eso normalmente se cocía en el rescoldo de las piedras. El trigo se consideraba como símbolo de refinamiento y prosperidad. El trigo era pan de nobles y la cebada era símbolo de tiempos difíciles, del pan de los pobres. ¿Qué significa bíblicamente los panes sin levadura? La levadura representa el pecado, pero sin embargo el pan sin levadura representa también una vida sin pecado. Y esa vida fue la que vivió Jesús en la tierra. Lucas capítulo 6, versos 20 y 21 dice, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen ahora hambre, porque serán saciados. Hoy, hombres y mujeres, podemos disfrutar de este pan que de no ser gratuito, nunca lo alcanzaríamos. No podríamos comprarlo. No podríamos comerlo para tener salvación. Por eso es que la palabra de Dios es gratuita y sacia el alma y también da vida eterna. Juan capítulo 6, verso 53. Dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo, mire esa promesa, ¿qué va a hacer él? Lo resucitaré en el día final. Porque mi carne, dice el verso 55, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive
me envió y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Este, dijo, es el pan que descendió del cielo. No como el que los padres de ustedes, sus antepasados, comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Juan tiene unas revelaciones tremendas de la palabra. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre? Cuando el Señor dijo esto, Él no se estaba refiriendo a la cena del Señor. Y al no entender, muchos convierten en maldición lo que es bendición. Los judíos también malentendieron al Señor pensando que se refería literalmente a comer su cuerpo y beber su sangre. Por eso pensaban, estos son caníbales. Comen carne humana, toman sangre. Porque ellos interpretaban literalmente en vez de espiritualmente. Esto solo lo entienden los espirituales. Los que no han sido regenerados, estas cosas no le entienden. Por eso el Señor les hablaba en parábola a la gente, para que viendo no vean, ni perciban, ni entiendan, como dice el profeta Isaías. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no perciben? Porque sus corazones están endurecidos. Comer la carne y beber la sangre es una metáfora que se refiere espiritualmente al Señor Jesús, que significa alimentarse de Jesús como el pan de vida. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la palabra. Jesús es el Logo de Dios. Al leer la palabra, al escudriñar la palabra, estamos comiendo la palabra, estamos bebiendo su carne, su sangre, y estamos comiendo su carne. Comer consiste en ingerir algo que existe eternamente, que recibes dentro de vos. Y al recibirla dentro de vos, se convierte en parte de vos mismo y te sustenta. Para comer la carne y beber la sangre se necesita primero creer en la realidad de Cristo. Porque el término carne y sangre expresa que Jesús es una persona real. Comer carne y beber sangre es incorporar a Cristo a nuestra vida. ¿Qué vamos a incorporar de Cristo? Vamos a incorporar su ejemplo, su doctrina, su persona, porque Cristo es nuestra Pascua y Él ya fue crucificado por nosotros. O sea que aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros, en medio de nosotros. Y los apóstoles lo declararon. Dijeron, nosotros vimos su gloria. Nosotros vimos la gloria del unigénito del Padre. Nosotros lo vimos lleno de gracia y de verdad. Si usted lee la Biblia y no cree, usted no está comiendo nada. Si usted lee la Biblia y cree lo que dice la Biblia, usted está comenzando a comer carne y beber sangre de Cristo. Y eso que come lo va a cambiar. Va a cambiar sus pensamientos, va a cambiar sus ideas, va a cambiar sus sentimientos, va a cambiar sus intenciones. Porque nosotros tenemos que creer en la realidad de su encarnación. Porque Él vino en carne. Fue visto y tocado, fue clavado en una cruz, fue colocado en un sepulcro y resucitó al tercer día, con todas las cicatrices como señal de que era el mismo. Y estos son los hechos fundamentales e indubitables de que Jesús era quien Él
decía ser. Los evangelios nos muestran que Jesucristo nació ¿dónde? En Belén. ¿Y Belén qué significa? Casa de pan. Mateo capítulo 2, versos 4 al 6. Entonces el rey Herodes reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo, dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué había escrito el profeta Miqueas en su capítulo 5, verso 2? Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Como ya les dije, Betel significa casa de pan. Y el Señor nos confirma en su enseñanza que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Lo que dijo el profeta Isaías, que ya había anunciado en Isaías 55, versos 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y la vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. O sea, sale la palabra de la boca del predicador. Y tiene que comenzar a entrar en los corazones. Porque la palabra va a hacer lo que Dios quiere que haga en los corazones. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga? Cambio, transformación, reforma, volver a la forma. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Uno de los milagros del Antiguo Testamento fue la alimentación con el pan del cielo de los hebreos. Todos los días durante 40 años, aproximadamente 2 millones de personas se levantaban a recoger el maná. Todos los días, temprano, estaba el maná cayendo. 40 años. Nunca faltó. Así que este maná ha de haber tenido vitaminas, las vitaminas necesarias para mantener vivos y fuertes a más de 2 millones de personas. Jesús multiplicó el pan y los peces y hubo suficiente comida para los hambrientos. Y cuando terminaron de comer, sobró pan que guardaron en 12 cestas llenas. Por eso Pablo decía a los corintios: todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos los que vienen a la iglesia comen el mismo alimento espiritual. Pero no todos se sacian, no todos lo entienden, no todos lo quieren comer. Al otro día del milagro de la multiplicación de los panes, la gente comenzó a seguirlo a Jesús. Por eso es que Él les explicó el significado y les dijo: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no será echado. Y si tienes hambre, sin duda vas a ser saciado con el pan de vida. Mateo 4:4. Dice en Mateo 4 que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo.
Y allá le dice Satanás, mira estas piedras, cuando él estaba con una hambruna, mira estas piedras, le dice, convertirlas en pan, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida espiritual no se limita al pan físico. El maná en el desierto era una señal, era un signo de favor de Dios sobre su pueblo. Y en ese sentido era una comida espiritual. Por eso dice, todos comieron del mismo alimento espiritual. Y el Señor comienza a citar este pasaje cuando Satanás le tentó a que demostrara su poder. Quería que deje el camino del sufrimiento, quería que desobedeciera al Padre, quería que perdiera su favor, pero Cristo prefirió sufrir el hambre que perder la comunión con Dios, porque el hombre no solamente vive de pan. El hombre es una criatura adaptada para llevar la imagen de Dios. Él nos formó con sus manos. Sus manos nos formaron, dice los salmos. Y luego infundió, sopló sobre el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nos dio un corazón de donde emana la vida. Nos dio conocimiento para conocerle a Él, para conocer su amor, para conocer su justicia. Por eso es que el hombre tiene sed de Dios, anhela a Dios con todo su ser, porque el Señor Jesús es el pan de vida. Toda la vida quiere Dios que nosotros tengamos comunión con Él, porque apartado de Él, su ira baja, y si su ira baja, entonces, ¿qué nos queda? La muerte. Cada persona podrá comer, podrá beber, podrá trabajar, podrá disfrutar de todas las cosas de este mundo. Inclusive podrá mejorar su existencia terrena. Podrá hacerse una persona culta, podrá ser parte del arte, de la ciencia. Pero si no tiene más que esto, entonces esa persona está realmente muerto. Porque un hombre sin Cristo, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo está? Muerto. ¿En qué? En sus delitos y en sus pecados. Pero Cristo es el pan de vida precisamente para los pecadores, para los que están muertos en sus delitos y pecados. Es el pan que Dios ha preparado para que los que coman de Él tengan vida eterna. Y esta vida eterna es algo que no termina. Es vida en comunión y amistad con Dios, que tiene que ser eterna. A esa vida hemos sido llamados para ser renovados por el Dios de nuestra salvación. Necesitamos comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la palabra, para poder mantener la vida de Él en nosotros. Y ese comer del pan de vida tiene lugar por medio de la predicación de la palabra. No lo vas a entender todo, pero vas a ir tomando lo que el Espíritu te va revelando. Vas a ir leyendo la Escritura y vas a sentir deseos de leer más. Vas a tener comunión con el Espíritu Santo y con los santos. Es tan importante que nosotros tomemos decisiones. ¿Cuándo? Cada vez que escuchamos la palabra. Y corregir las motivaciones, enderezar nuestro caminar, volver otra vez al camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre si no es por mí. Y la palabra, la Biblia es el pan de vida, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.